Muy buen día a todos. Hoy voy a presentar el trabajo titulado Transgénesis y Cisgénesis, una perspectiva desde la agroecología. El propósito de este trabajo es analizar cómo estas formas de modificación genética se relacionan con los principios de la agricultura sostenible y el respeto por la vida. Sabemos que la genética moderna ha permitido desarrollar cultivos con características específicas, como resistencia a plagas o tolerancia a sequías, pero también ha generado debates éticos, ecológicos y sociales sobre sus impactos. Desde la agroecología no se busca rechazar la ciencia, sino respetarla desde el equilibrio entre el conocimiento, naturaleza y sociedad. A lo largo de este video exploraremos los principios, diferencias, ventajas, riesgos y retos que plantean la transgénesis y la cisgénesis para finalmente reflexionar sobre cómo podrían integrarse o no dentro de un modelo de agricultura verdaderamente sustentable. Para empezar, quiero contextualizar el enfoque del trabajo. Sabemos que en las últimas décadas se han desarrollado distintas formas de modificación genética de plantas, entre ellas la transgénesis, que incorpora genes de especies no compatibles, y la cisgénesis, que utiliza genes de la misma especie o de especies emparentadas. Estas estrategias han generado amplios debates, no solo en el ámbito científico, sino también en el ambiental y social, porque influye directamente en la forma como se producen los alimentos. Desde la agroecología no se trata de rechazar o aceptar estas herramientas de manera absoluta, sino de analizarlas en función a los principios agroecológicos, la sostenibilidad, la diversidad y la autonomía campesina. Por eso, este trabajo busca comprender cómo se perciben y evalúan la transgénesis y la cisgénesis dentro de un enfoque agroecológico, destacando tanto sus posibles aportes como sus limitaciones. Ahora me enfocaré en la transgénesis, que es una técnica de modificación genética en la cual se introduce un gen proveniente de otra especie que normalmente no podría cruzarse de manera natural. El objetivo principal de la transgénesis es dotar a las plantas de características nuevas, como resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas o una mejora en el contenido nutricional. Un ejemplo clásico es el maíz, que incorpora un gen de una bacteria, lo que lo permite producir una proteína tóxica para ciertos insectos. Sin embargo, desde la agroecología, esta práctica se analiza críticamente porque puede generar dependencia de insumos externos, como reducir la diversidad genética local y afectar las dinámicas ecológicas del agroecosistema. Más allá de los beneficios agroeconómicos, la agroecología invita a reflexionar sobre los efectos sociales y ecológicos a largo plazo, promoviendo una visión más integral del uso de estas tecnologías. Si por el contrario abordamos la cisgénesis, una técnica que comparte varios principios con la transgénesis, pero con una diferencia esencial. Los genes transferidos provienen de la misma especie o de una especie emparentada, es decir, dentro del mismo grupo que podría cruzarse de manera natural. Por ejemplo, se ha desarrollado una papa cisgénica resistente al tizón tardío, incorporando genes de resistencia de otra variedad de papa silvestre. Desde el punto de vista genético, la cisgénesis busca lograr mejoras rápidas, sin alterar de forma drástica las barreras naturales de reproducción. Sin embargo, al analizarla desde la agroecología, surgen preguntas importantes. ¿Esta técnica realmente respeta los principios ecológicos y la soberanía de los agricultores? ¿O mantiene una dependencia de modelos industriales de producción y patentes? En general, se percibe como una alternativa más cercana al mejoramiento tradicional, pero su compatibilidad con los principios agroecológicos dependen del contexto y del uso que se dé dentro de los productos.
dentro de los sistemas productivos. Al presentar una comparación general entre la transgénesis y la cisgénesis, dos estrategias de modificación genética que aunque comparten una base técnica similar, tienen diferencias importantes tanto desde el punto de vista biológico como desde la agroecología. En la transgénesis, los genes se introducen desde organismos no emparentados, incluso de otros reinos, lo que genera combinaciones que no ocurrirán de forma natural. En cambio, la cisgénesis utiliza genes de la misma especie o de especies sexualmente compatibles, es decir, que podrían cruzarse de manera convencional. Desde la perspectiva agroecológica, esta distinción es relevante, porque la cisgénesis puede considerarse una práctica más cercana a los procesos naturales de mejoramiento, mientras que la transgénesis plantea mayores preocupaciones sobre los efectos ecológicos, la propiedad genética y la dependencia de tecnologías externas. No obstante, ambas deben evaluarse críticamente. Ninguna es buena o mala por sí misma. Lo importante es cómo, por qué y bajo qué principios se explican en los sistemas agrícolas. Es precisamente la reflexión central de este trabajo. Ahora quiero conectar los aspectos genéticos con el enfoque de la agroecología, que no solo se interesa por la productividad, sino también por las relaciones ecológicas, sociales y éticas dentro del sistema agrícola. La agroecología se fundamenta en varios principios clave, como la diversidad funcional, el reciclaje de nutrientes, la autonomía de los agricultores, la resiliencia de los ecosistemas y la equidad social. Cuando utilizamos la transgénesis y la cisgénesis desde esta mirada, lo que realmente importa no solo es el tipo de gen transferido, sino cómo esas prácticas afectan la diversidad, la dependencia tecnológica y la sostenibilidad a largo plazo. Algunos autores sugieren que la cisgénesis podría ser más coherente a los principios agroecológicos, porque utiliza genes del mismo acervo genético y podría reducir el uso de agroquímicos. Sin embargo, la transgénesis genera mayor debate, especialmente por sus posibles efectos sobre la biodiversidad y por el control corporativo de las semillas. En resumen, la agroecología no se opone necesariamente a la innovación genética, sino promueve que estas tecnologías se desarrollen dentro de marcos éticos y ecológicos orientados al bien común y a la sustentabilidad del sistema agrícola. Aquí presento algunos ejemplos de aplicación práctica de la transgénesis y la cisgénesis en cultivos agrícolas para entender mejor su alcance y sus implicaciones. En el caso de la transgénesis, un ejemplo clásico es el maíz BT, que incorpora un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis. Este gen le permite producir una proteína tóxica para ciertas plagas, produciendo así el uso de insecticidas. Sin embargo, desde la agroecología se cuestiona que su uso extensivo pueda afectar insectos benéficos, reducir la biodiversidad y generar dependencia de semillas patentadas. Otro caso es la soya, Rhodum readi, tolerante a herbicidas como el glifosato. Si bien facilita el control de malezas, fomenta el uso intensivo de herbicidas y la expansión de monocultivos, lo que va en contra de los principios de diversidad y equilibrio ecológico. Por otro lado, un ejemplo cisgénico es la papa resistente al tizón tardío, desarrollada a partir de genes de otras variedades de papa silvestre. Esta aplicación puede disminuir el uso de fungicidas y se considera más compatible con sistemas agroecológicos, siempre que se integre en estrategias de manejo diverso y local. En conjunto, estos casos muestran que el impacto de estas tecnologías
Depende más de cómo se plantean dentro del sistema agrícola y del tipo de modificación genética. Quiero resaltar los aspectos positivos o potenciales ventajas que pueden ofrecer la transgénesis y la cisgénesis, siempre y cuando se apliquen bajo un enfoque agroecológico. Una de las principales ventajas es la reducción del uso de agroquímicos, especialmente en cultivos con resistencia genética, plagas o enfermedades. Esto puede disminuir los impactos negativos sobre el suelo, el agua y la salud humana. Además, estas modificaciones pueden reducir pérdidas productivas y contribuir a que los agricultores enfrenten mejor los efectos del cambio climático, por ejemplo, a través de variedades más resistentes a sequías o temperaturas extremas. Desde la agroecología, se considera que la cisgénesis tiene un potencial interesante, ya que se permite mejorar cultivos utilizando genes del mismo acervo genético, lo que puede favorecer la conservación de variedades locales y la coherencia ecológica. Sin embargo, es importante recordar que estas ventajas solo se materializan cuando las tecnologías se integran dentro de sistemas diversificados, participativos y sostenibles, no en modelos de monocultivo o alta dependencia tecnológica. Ahora abordo los principales riesgos y limitaciones que se han identificado en el uso de la transgénesis y la cisgénesis dentro del contexto agroecológico. En primer lugar, existe el riesgo de una pérdida de biodiversidad, ya que la introducción de variedades genéticamente modificadas pueden desplazar las semillas locales y reducir la variedad genética disponible, algo contrario a los principios agroecológicos. También se habla de dependencia tecnológica, porque la mayoría de estas semillas están protegidas por patentes, lo que limita el acceso y control a los agricultores sobre sus propios recursos genéticos. A nivel ecológico, pueden producirse flujo génico no deseado hacia especies silvestres, aparición de plagas resistentes o efectos secundarios impredecibles en el ecosistema. En el ámbito social surgen críticas relacionadas con la concentración del poder económico en pocas corporaciones, lo cual afecta la equidad y la soberanía alimentaria. Finalmente, persisten cuestiones éticas y culturales acerca de la manipulación de genes y sus posibles consecuencias a largo plazo. Desde la agroecología, estos retos invitan a promover una evaluación crítica y participativa sobre cómo y para qué se usan estas herramientas dentro de los sistemas productivos. En esta parte quiero abordar la dimensión regulatoria y social que rodea la transgénesis y la cisgénesis. Las normativas varían mucho entre países, mientras algunos como Estados Unidos o Brasil han promovido activamente los cultivos modificados, otros mantienen restricciones basadas en el principio de precaución, como parte de la Unión Europea. En Latinoamérica, la regulación suele ser inconsistente y depende tanto de la presión económica como del nivel de desarrollo científico de cada país. A nivel social, las percepciones están muy divididas. Muchos sectores de la sociedad desconfían de los organismos modificados, principalmente por los posibles impactos en la salud, el ambiente y la soberanía alimentaria. Desde la agroecología se propone aplicar el principio de precaución y la evaluación integral, que no solo considere los aspectos técnicos, sino también los sociales, culturales y éticos. En este sentido, la participación de comunidades, agricultores y consumidores resulta la clave para constituir procesos de gobernanza más transparentes y democráticos en torno al uso de estas tecnologías. Para ir finalizando, quiero compartir las conclusiones centrales. Desde el punto de vista científico, la literatura muestra a la cisgénesis y la transgénesis son técnicas esencialmente distintas. La transgénesis implica la incorporación de genes provenientes de especies no relacionadas, lo que genera debates ecológicos, éticos y sociales.
En cambio, la cisgénesis utiliza genes del mismo acervo genético o de especies compatibles, lo que conserva la integridad del genoma y reduce la introducción de ADN foráneo. Esta diferencia no es trivial, representa distintos niveles de riesgo, predictibilidad y aceptación pública, y justifica la necesidad de marcos regulatorios diferenciados. Desde la perspectiva agroecológica, la cisgénesis ofrece aportes valiosos, permite desarrollar cultivos más resistentes y menos dependientes de pesticidas, contribuyendo a la resiliencia de los agroecosistemas y a la reducción del impacto ambiental. Sin embargo, su potencial solo podría aprovecharse plenamente si se avanzan dos líneas fundamentales. Primero, la investigación científica, generando evidencia sólida sobre sus efectos a largo plazo. Y segundo, en políticas públicas basadas en evidencia, que reconozcan las diferencias entre ambas técnicas. En síntesis, la cisgénesis puede presentar un puente para la innovación genética y los principios agroecológicos, siempre que su desarrollo se base en responsabilidad científica, ética y participación social. Para cerrar esta revisión, es importante destacar que tanto la transgénesis como la cisgénesis representan herramientas con potencial científico, pero también con riesgos ecológicos, sociales y éticos. Su verdadero valor no está en la técnica en sí, sino en el modelo de uso y en quién tiene el control sobre la tecnología. Desde la agroecología se propone una visión diferente, aquella donde la innovación no se mida por la productividad, sino por su capacidad de mantener la vida, la biodiversidad y la justicia social. La cisgénesis, por su naturaleza, más cercana a los procesos naturales, podría tener un papel complementario si se desarrolla bajo principios éticos, abiertos y participativos. Finalmente, el reto más grande es construir un diálogo real entre la ciencia y la sociedad, donde los avances tecnológicos se pongan al servicio de la soberanía alimentaria y el equilibrio con la naturaleza. Como reflexión, podríamos decir que la verdadera innovación no consiste en dominar la vida, sino en aprender a convivir con ella. Para finalizar y reflexionar, podemos decir que la transgénesis y la cisgénesis representan dos caminos distintos dentro de la modificación genética, pero ambos nos invitan a cuestionar el modelo de agricultura que queremos construir. Desde la agroecología, el desafío no está en rechazar o aceptar estas técnicas de manera absoluta, sino en evaluar sus implicaciones éticas, ecológicas y sociales, y en asegurar que cualquier innovación sirva realmente al bien común, la diversidad biológica y la soberanía alimentaria. La verdadera transformación del sistema agrícola no depende solo de los genes que modificamos, sino de las relaciones que cultivamos entre la ciencia y comunidad, entre el ser humano y la naturaleza. En última instancia, una agricultura sostenible no busca controlar la vida, sino convivir con ella en equilibrio y respeto.